Imagina una escena tan cruel que es difícil de olvidar. Una reja de hierro corta la arena y, a pocos centímetros de ella, yace un bebé. El hombre que maneja el arado no es un loco con ganas de matar. Es un rey, y está interpretando un papel porque cree que ese papel es su única tabla de salvación. Odiseo empuja el arado, grita palabras incomprensibles, y pone los ojos en blanco, como si hubiera perdido la razón. Engancha un buey y un asno juntos, obliga a dos animales con fuerzas completamente diferentes a seguir el mismo ritmo y esparce sal en sus propios campos, como si quisiera hacer infértiles sus propias tierras. Todo en este espectáculo grita: este hombre no está en sus cabales. Pero el soldado que lo observa, Palamedes, no se deja engañar. Agarra al recién nacido, Telémaco lo arranca de los brazos de la nodriza y lanza al niño directamente al surco, donde la afilada hoja lo rasgará en el siguiente instante. La prueba es brutal y al mismo tiempo sencilla. Si Odiseo está realmente loco, seguirá adelante. Si está en su sano juicio, se detendrá. Y en el momento en que el hierro se acerca peligrosamente, Odiseo gira el arado, se detiene, salva al niño y se delata. Se acabó el juego. Los hombres lo agarran, comienza el reclutamiento, y al verdadero Odiseo lo alejan de lo único que realmente quería proteger: su familia y su pequeño reino al borde del gran mundo. Antes de profundizar en estas historias olvidadas y duras, me gustaría pedirles amablemente algo en medio de este momento. Si les gustan estas miradas detrás de la brillante superficie de la historia, por favor, denle a me gusta. Suscríbanse y escríbanme en los comentarios desde donde me escuchan. Es algo especial que podamos contemplar juntos relatos ancestrales de tantos lugares del mundo, unidos por la misma curiosidad por el pasado, sin que se rompa el hilo de esta historia. Porque precisamente este momento en la playa lo dice todo. Olvídese de las estatuas de mármol. Olvídese de los discursos nobles. No se trata de un héroe que se encuentra en la luz de la gloria. Se trata de un hombre que está dispuesto a arruinar su propio país solo para no ser arrastrado a una guerra. Y tiene buenas razones para tener miedo. La época en la que se desarrollan estas historias es aproximadamente alrededor del año 1267. En muchas regiones del Mediterráneo oriental comienza lo que los historiadores llaman hoy el colapso de la Edad del Bronce. Para la gente de entonces, no se trataba de un capítulo de un libro de texto, sino del fin del orden familiar. Los imperios se tambalean, las ciudades son saqueadas, las rutas comerciales se interrumpen, el hambre y la inseguridad se convierten en algo habitual. En un entorno así, un rey, como Odiseo, no es un gobernante que vive rodeado de lujos, sino más bien un señor de la guerra local, un líder que obtiene su poder del control, las alianzas y, si es necesario, la violencia. Quien abandona su hogar en este mundo no solo se arriesga a la derrota, sino a la extinción de su propio linaje. Esto cambia la perspectiva de la guerra de Troya. En relatos posteriores, parece una gran y brillante cruzada por el honor, el amor y el secuestro de una mujer. Pero también se puede interpretar de otra manera, como una enorme expedición de saqueo de príncipes que se unen para saquear a un rival rico antes de que su propia situación en casa se deteriore definitivamente. Odiseo comprende lo que significa dejar su isla desprotegida. Sabe que, en una época en la que los vecinos se convierten en ladrones y los ladrones en reyes, los lobos vendrán tan pronto como sus velas desaparezcan en el horizonte. Palamedes gana en la playa porque descubre el engaño, pero comete un error que, en este tipo de historias, suele ser mortal. Se gana un enemigo que no juega según las reglas. En los textos antiguos, Odiseo es descrito como Políropos, alguien con muchos giros. No es solo un bonito cumplido por su inteligencia, es una advertencia. Este hombre es escurridizo, difícil de atrapar, peligroso. No porque sea más fuerte que los demás, sino porque está dispuesto a hacer cosas que otros ni siquiera se atreven a pensar. Mientras que Aquiles representa la fuerza bruta, la lucha abierta, Odiseo representa la astucia, el pensamiento en trampas,
la evasión y el desvío. En la imaginación griega, esta habilidad se llama metis, una especie de inteligencia astuta y paciente, como la que necesita un cazador o un animal que sobrevive cambiando de color y pasando desapercibido. Hay una famosa historia juvenil que encaja con esto. Durante una cacería, Odiseo es gravemente herido por un jabalí. Un jabalí no es un animal inofensivo, sino músculo, fuerza y colmillos afilados. La herida de su pierna nunca se cura del todo. Queda como una cicatriz, como una señal de que el mundo no es justo, ni ordenado, ni cortés. No se negocia con un animal que ataca, no se gana con reglas nobles. Se sobrevive gracias a la rapidez, a la planificación, a lo que funciona. Cuando la guerra de Troya se prolonga, este tipo de personas se vuelven de repente insustituibles, porque un asedio no es un torneo. Es enfermedad, suciedad, aburrimiento, espera agotadora, miedo, disputas en el propio campamento. Durante años, apenas se mueve nada, y el valor del héroe brillante que arrasa todo en campo abierto disminuye. Entonces muere Aquiles. Que se interprete esta escena como histórica o mítica apenas influye en su efecto. La encarnación de la fuerza bruta ha desaparecido, y ahora los griegos deben decidir qué tipo de vencedores quieren ser. La disputa por la armadura de Aquiles es, por lo tanto, más que vanidad. Es una lucha entre dos almas. Áyax, el gran guerrero inquebrantable, y Odiseo, el estratega, el orador, el hombre que no solo golpea con la lanza, sino también con las palabras. Odiseo no gana por su fuerza, sino por su convicción. Y las consecuencias son horribles. Áyax se derrumba, ya sea por una locura divina o por un colapso humano tras años de terror. Provoca una masacre entre los animales, porque en su cabeza ya está luchando contra sus propios líderes, y al final, se suicida. Sin desenvainar la espada, Odiseo ha eliminado a otro rival. Este es el tono que se mantendrá a lo largo del resto de la historia. La guerra pasa de ser una cuestión de honor a una cuestión de resultados, de valentía, a medios. Y Palamedes, el hombre de la playa, comprende demasiado tarde con quién se ha metido. Odiseo espera, acumula paciencia como si fuera veneno, y luego no ataca con la espada desenvainada, sino con un engaño, un mensaje falso, oro escondido, una acusación de traición. Palamedes es lapidado. Odiseo observa, no porque le guste el orden, sino porque entiende la venganza como un oficio. Así llega a Troya, no como un héroe romántico, sino como un superviviente que ha aprendido que el precio de la seguridad a veces es tan alto que después ya no se puede limpiar. Y precisamente de este material nace más tarde el plan que no destruye Troya desde fuera, sino que la abre desde dentro. No un arma, sino un engaño lo suficientemente grande como para seducir a una ciudad. Si se cuenta la guerra de Troya solo como una serie de brillantes duelos, se pierde lo esencial. Un asedio es duro, consume el cuerpo y la moral. En los campamentos, las provisiones apestan, las moscas y las enfermedades se convierten en enemigos invisibles. Y los hombres que partieron en busca de la gloria se dan cuenta de que la gloria no puede contra la fiebre. Cuanto más tiempo dura, menos importa el breve éxtasis heroico y más importa la pregunta: ¿cómo se conquista una ciudad fortificada? Un muro de piedra no se deja intimidar. Se ríe del valor. Solo respeta la física, el tiempo o la traición. Odiseo ve Troya como un problema que hay que resolver. Esa es su ventaja y su defecto. No piensa en términos de bello y honorable, sino de eficaz. Se da cuenta de que una lucha justa es a menudo una lucha estúpida. Y tan pronto como Aquiles muere y Áyax se derrumba, esta lógica se impone. De repente, los griegos ya no necesitan al hombre que grita más fuerte, sino al que piensa con más eficacia. Odiseo se convierte en el centro de un nuevo tipo de guerra, menos caballeresca, más funcional,
y desde una perspectiva moderna, a menudo aterradora. En las tramas más oscuras de la tradición antigua aparecen actos que hoy se considerarían crímenes. Prisioneros sometidos a presión, ataques nocturnos, batallas que son más bien ejecuciones. Esto es importante porque da un nuevo matiz a la idea más famosa de todas. En muchas representaciones modernas, el caballo de madera parece un truco inofensivo, casi como una caja de magia. Pero como guerra psicológica, es un golpe frío y preciso contra la fe y el miedo. Odiseo no solo construye un objeto, sino una trampa que apuesta por la piedad. El caballo se presenta como una ofrenda, como un signo a la diosa. Y así surge un dilema moral que los troyanos no pueden resolver con armas. Si lo destruyen, se arriesgan a la ira divina. Si lo aceptan, deben abrir sus propias defensas, soltar las puertas, abandonar el orden. Odiseo los obliga a desarmarse. El agotamiento hace que las personas sean crédulas. Tras años de estancamiento, los troyanos quieren creer que el sufrimiento ha terminado. Arrastran la gran figura de madera hasta la ciudad. Celebran. Vino, música, el tipo de alivio que se siente como una salvación. Y por la noche, el ambiente cambia a algo que ya no es guerra, sino aniquilación. Los hombres que se encuentran dentro del caballo abren las puertas al ejército, que regresa en secreto. No sigue un duelo honorable, sino un ataque a una ciudad dormida. Las casas son asaltadas, la gente muere antes de darse cuenta de que están siendo atacados. Las mujeres son secuestradas. Los altares no son protegidos, sino profanados. Es la hora en la que los vencedores pierden sus inhibiciones y se demuestran a sí mismos que todo está permitido. Las historias antiguas mencionan crueldades concretas porque así explican por qué el viaje de regreso de los griegos se convierte en una pesadilla. Un anciano rey, Príamo, es asesinado incluso en un lugar sagrado. Una princesa, Casandra, busca refugio en el templo, pero de repente la protección ya no sirve de nada. Y luego está esa decisión que corta como un cuchillo en la moral. ¿Qué pasa con un niño que algún día podría vengarse? En algunas variantes, el pequeño Astyanax, hijo de Héctor, es arrojado desde las murallas. Se puede discutir quién lo hace, pero lo más importante es qué lógica lo hace posible. Es la misma lógica que ya se veía en la playa. Un duro cálculo que dice que la seguridad es más importante que la compasión. Odiseo puede que no sea quien lleva la batuta en todas las versiones, pero es quien hace que esas decisiones sean plausibles. Y ese es el quid de la cuestión. La ciudad no cae solo porque se construya un caballo, sino porque las personas están dispuestas a hacer lo que antes habrían calificado de impensable. A esto no le sigue un regreso triunfal a casa, sino una ruptura. En el lenguaje mítico, son los dioses los que se enfadan, especialmente Poseidón y Atenea. En una lectura más histórica, se podría decir que después de la guerra llega la factura. Los vencedores cargan con la culpa como salen heridas abiertas, y el mundo por el que navegan ya no es el mismo. Las tormentas dispersan la flota, la orientación se convierte en un juego de azar. Para Odiseo, el verdadero castigo no comienza hasta después de la victoria, y es apropiado porque le afecta donde más fuerte es, en la mente, en la voluntad, en su necesidad de poder controlarlo todo. Las primeras etapas del camino a casa parecen pesadillas, pero también pueden interpretarse como imágenes de soldados traumatizados. Los lotófagos, los comedores de loto, representan el olvido, la calma adormecida, la tentación de refugiarse en un estado en el que ya no hay recuerdos ni obligaciones. Odiseo arrastra a sus hombres de vuelta, atados si es necesario, porque considera que cualquier retraso es un peligro. No es el líder cálido que cura, sino el impulsivo que obliga. Luego aparece el cíclope Polifemo, la antítesis del orden. Sin leyes, sin comunidad, solo naturaleza en estado puro. En la cueva, los hombres mueren como si fueran alimento. Y de nuevo se manifiesta la metis de Odiseo. El vino como medio, el lenguaje como arma.
el famoso nombre Nadie, que hace imposible cualquier ayuda. Pero precisamente aquí tropieza con lo que casi siempre le pone en peligro al final: su ego. Cuando está seguro, no puede callarse. Tiene que gritar quién es, tiene que proclamar su fama, como si de lo contrario el mundo fuera a borrarlo. Con ello, no solo insulta al enemigo, sino que le da una dirección. Polifemo llama a Poseidón. Comienza la persecución. Odiseo ha aprendido a sobrevivir como nadie, pero no puede soportar desaparecer como nadie. Y esta contradicción interna impulsa las siguientes pruebas, hasta que un viaje de regreso a casa se convierte en una huida de años. Después del Cíclope, Odiseo ya no es un explorador, sino un hombre que huye de las consecuencias de sus propias palabras. La isla de Circe parece un episodio de un cuento de hadas, pero también puede interpretarse como un comentario sobre los soldados que, tras años de hambre, miedo y violencia, de repente reciben calor y comida. Los hombres pierden la mesura y la vigilancia. Se comportan como animales y así es como se transforman. Odiseo se resiste, al menos al principio, como si tuviera un antídoto, ya sea una hierba mágica o un símbolo de fuerza de voluntad. Obliga a Circe a hacer un juramento y, sin embargo, al final se queda demasiado tiempo. Pasa un año entero. No porque no pueda, sino porque la tentación del descanso es más fuerte que su promesa. Solo sus hombres lo traen de vuelta a la realidad y le recuerdan que hogar no es solo un lugar, sino una obligación. Entonces, llega el punto de inflexión que sumerge toda la historia en la oscuridad. Odiseo debe descender al inframundo para consultar al adivino Tiresias, ya se lea como un viaje literal o como una imagen psicológica. Es el mismo paso. El hombre que se creía invencible debe mirar a la muerte a los ojos, sin distracciones, sin gestos heroicos. Allí se encuentra con su madre. Está muerta, no por la espada o la enfermedad, sino por el dolor y la espera. Eso le afecta más que cualquier herida. Su ausencia no solo ha creado enemigos, también ha destruido el amor. Y entonces ve a Aquiles, el gran hombre, la encarnación del ideal heroico. Odiseo espera admiración, tal vez incluso consuelo. En cambio, recibe una verdad que rompe el antiguo código heroico. Aquiles preferiría vivir en la tierra como un pobre trabajador que reinar sobre los muertos. En una frase, la gloria se convierte en cenizas. Odiseo comprende. El objetivo no es ser recordado. El objetivo es regresar con vida. Pero el conocimiento no hace que el viaje sea más fácil, solo lo hace más claro. Las sirenas no atraen con erotismo, sino con historia, con la promesa de saberlo todo, de comprenderlo todo, incluso el propio sufrimiento en Troya. Es como una droga para alguien marcado por la guerra, la tentación de perderse en la propia leyenda hasta hundirse en ella. Odiseo se deja atar para no ceder. Sus hombres se tapan los oídos con cera y siguen remando. Lo salvan de la adicción a la importancia. Luego sigue la decisión de liderazgo más cruel de todo el viaje, entre Escila y Caribdis. Por un lado, la destrucción total en el remolino. Por el otro, la pérdida segura de algunos hombres a manos de un monstruo en la pared rocosa. Odiseo elige la solución. Mejor que muera una parte que mueran todos. Pero no se lo dice a los hombres. Se coloca en la proa, armado como un héroe, mientras que interiormente ya ha decidido que se sacrificará a ciertas personas. Cuando Escila ataca y arrastra a los hombres fuera del barco, estos gritan su nombre mientras él sigue navegando. El barco sobrevive, pero la lealtad se rompe. Y en un mundo en el que solo se sobrevive con confianza, eso es una catástrofe invisible. Esta catástrofe se manifiesta en la isla del dios del sol, donde los hombres, medio muertos de hambre, sacrifican el ganado sagrado. No lo hacen por maldad, sino por desesperación. Pero la historia no conoce la piedad. El castigo recae sobre el barco.
un rayo, una ruptura, y al final solo queda Odiseo, solo sobre los escombros en el mar. La tripulación ha desaparecido, los compañeros de Troya, de la cueva, de las tormentas, y así comienza una de las ironías más amargas. El hombre que quiere controlarlo todo está completamente indefenso. En Ogygia, Calipso lo retiene, no con cadenas, sino con una oferta que suena como un regalo. Inmortalidad, juventud, seguridad. Es una jaula de oro. Pasan los años y Odiseo se sienta en la orilla, mira a lo lejos y llora. No porque sea débil, sino porque se da cuenta de que la eternidad sin patria no es libertad. Prefiere ser mortal en Ítaca que eterno como posesión en un paraíso. Cuando por fin lo liberan y llega, el regreso no es una procesión triunfal. Apenas reconoce su país y, sobre todo, su casa ya no le pertenece. En el palacio se sientan los pretendientes, más de 100 jóvenes que no solo comen y beben, sino que poco a poco se apoderan del orden de su casa. Desde un punto de vista histórico, se trata de un golpe de estado silencioso, un desangramiento de los recursos, una espera del momento en que Penélope ceda. Si Odiseo aparece abiertamente como rey, lo asesinarán. Así que vuelve a ser nadie. Como mendigo, sucio y desaliñado, entra en su propio reino. El truco es ingenioso, porque la pobreza lo hace invisible. En esta forma, puede oír, ver, contar, examinar, sin que nadie lo tome en serio. El encuentro con su hijo Telémaco no es, por tanto, un reencuentro romántico, sino un choque entre dos realidades vitales. El hijo es adulto, desconfiado, marcado por años en la casa sitiada. El padre es un extraño con un plan. Cuando Telémaco comprende la verdad, no solo se convierten en familia, sino en cómplices. Y entonces, sigue una de las escenas más silenciosas y tristes. El viejo perro Argos reconoce a Odiseo, mientras que Odiseo no puede revelar su identidad. Pasa de largo para no perder su disfraz, y el perro muere después de haber sentido a su amo una vez más. Es el precio del regreso a casa, que no tiene nada que ver con las batallas, pero que deja una profunda huella. Lo que ocurre después en la sala se suele describir como una lucha. En realidad, es una liquidación. La competición de tiro con arco no es solo un juego, sino un filtro. Quien no puede tensar el arco del rey no es un guerrero. Los pretendientes fracasan. Odiseo tensa el arco con una calma que demuestra que la guerra es para él un oficio. La primera flecha mata al líder, y entonces ya no hay salida. Las puertas están bloqueadas, las armas retiradas. Cunde el pánico. Odiseo dice en esencia: nada de negociaciones, nada de rescate, solo el fin. Él y sus pocos aliados despejan la sala. Es brutal, estrecho, sangriento. Y no se limita a los hombres. Las sirvientas también son castigadas, no por justicia, sino como una limpieza demostrativa de una casa que él considera mancillada. Aquí se muestra el señor de la guerra de la Edad del Bronce en toda su dureza. El orden se restablece mediante el miedo, no mediante el perdón. E incluso después de eso, nada es bueno. Quien mata a tantos miembros de la élite local crea nuevos enemigos. En los mitos, al final tiene que intervenir un poder divino para detener la venganza sangrienta. Y el propio Odiseo no encuentra paz. La profecía, la culpa, la costumbre de estar siempre de viaje, todo le empuja a seguir adelante. Los relatos posteriores incluso hablan de un final que parece una última ironía. Llega un hijo que él no conoce, se produce una pelea y Odiseo cae por un arma desde el mar, precisamente desde esa esfera que tanto le ha atormentado. Si se toma esta versión como verdadera o como un añadido posterior, es casi irrelevante. Encaja con la lógica de este personaje, quien moldea su vida con astucia, violencia y supervivencia. Rara vez escapa de los círculos que él mismo ha trazado. Quizás esa sea la razón por la que Odiseo sigue fascinando hasta hoy. No es un héroe impecable. A menudo es cruel, a veces vanidoso, con frecuencia sin escrúpulos, y precisamente por eso parece humano.
Demuestra que el regreso a casa no es fácil, que en el camino se pierden partes de uno mismo, que las victorias tienen sus consecuencias y que a veces el mayor monstruo no se encuentra en una cueva, sino en la propia capacidad de justificar todo con tal de sobrevivir.